Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en este su programa Tiempo de Renovación. En el día de hoy, Misael María y que les habla Yesenia Castillo, estaremos aquí con muchas informaciones. Buenas tardes, Misael. Buenas tardes, Yesenia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bien. Saludos, muy buenas tardes a todos los amigos que hoy nos sintonizan de 5 a 6 de la tarde por este su programa Tiempo de Renovación, en los canales 22 y 52 de Teleimpacto. También para aquellos que quieran vernos este programa y nos hagan el favor de su audiencia, también pueden, es repetido de 1 a 2 de la madrugada, también para aquellos que deseen verlo a esa hora. Así que también he visto a través de todos los canales, de una serie de canales de cable a nivel nacional. Entonces, todos bienvenidos en el día de hoy. Creo que también tenemos una efeméride, bueno, aquí estamos, sí. Creo que están por estos lados, nos la envió en el día de hoy Pantaleón, así que permítanme ver si están aquí las efemérides, si no, bueno, aquí están, vamos a ver. Hoy es día miércoles 25, no sé yo que ayer fueron noticias, y hoy son parte de la historia. Hoy es miércoles 25 de julio del año 2018, faltan 159 días para el año 2019. En el santoral del día de hoy es día de San Santiago Apóstol, patrono de la diócesis y la ciudad de Santiago de los Caballeros, y día de la Constitución de Puerto Rico. Un día como hoy, pero el año 1495, Cristóbal Colón funda la ciudad de Santiago de los Caballeros, refiriéndose que el primer asentamiento de la ciudad fue hecho en la comunidad de Jacagua, de esa provincia. Es el primer Santiago de América. En el año 1845, un día como hoy, el presidente Pedro Santana proclama ante el pueblo los triunfos alcanzados en Cachimán por las tropas dominicanas bajo el mando del general Antonio Duvergé. También un día como hoy, pero del año 1969, es visto por última vez el dirigente de la izquierda Henry Segarra Santos al ser apresado por un contingente militar dirigido por el coronel José de Almonte Mayer en el poblado fronterizo de Dajabón, y nunca se supo más nada de Henry Segarra hasta el día de hoy. También en el año 1995, un día como hoy, es emitido el decreto 167-95, mediante el cual otorga a las universidades católicas de Santo Domingo, OIM, ISA, ITESA y UTESA la facultad de expedir títulos académicos con los mismos alcances, fuerza y validez que las demás instituciones universitarias del país. En el año 1825, pero en el área internacional, ¿no? En Puerto Rico, unos 1.500 esclavos pertenecientes a la hacienda de Bayamón, Río Piedra, Toa Alto y Guaynabo se rebelan e inician el movimiento de liberación de Puerto Rico. En el año 1898, tropas estadounidenses ocupan, un día como hoy, la isla también de Puerto Rico, desembarcando en el puerto de Huánica. Y por último, un día como hoy, por el año 1943, derrocan y encarcelan a Mussolini junto a sus colaboradores, un día como hoy en Italia. Bueno, con ese último hecho que hoy es noticia y ayer fue parte de la historia. Así es, y entrando de lleno ya en nuestro primer tema del acontecer nacional, hay que hablar de las declaraciones externadas por el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, quien advirtió este miércoles en una reunión con los delegados
de los partidos políticos en nuestro país, que le costaría a ese órgano lo mismo que le costaría organizar unas elecciones nacionales, organizar las primarias internas de los partidos políticos a propósito. Simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral. A propósito de lo que se está estudiando todavía en el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, sobre la aprobación del proyecto de ley de movimiento, ley de partidos políticos. Y agrupaciones. Ley de partidos, y agrupaciones y movimientos políticos. El nombre que más largo, del régimen electoral. El régimen electoral, donde se dan las competencias que tendría ese órgano, llámese la Junta Central Electoral. Pues bien, ya eso no es nuevo porque el presidente de la Junta Central Electoral lo había externado en otras ocasiones. Parece que él le tiene miedo a ese trabajo que sería organizar un proceso simultáneo de primarias de cada uno de los partidos políticos. Pues bien, el tema desde hace tiempo es si son abiertas o cerradas, porque ya se han llegado a una serie de consensos respecto a algunos artículos que contiene la iniciativa, que aún está en proceso de discusión y en el que algunas de las organizaciones políticas ya han emitido a la Cámara de Diputados, ha presentado su propuesta. Como el caso del PRM. El Partido Reformista también. Partido Reformista, el PRD ya ha hablado, el PLD, según lo que se informa, ha presentado 2 propuestas, la que contempla que sea con lo establecen los estatutos de las organizaciones políticas, que es la que coincide Leonel Fernández y los que le siguen, y la que dice que sean las direcciones de los partidos que elijan el método a celebrar las primarias. En caso de que opten por primarias. En caso de que opten por primarias, las modalidades que contenga la ley, como la que sugiere el presidente de la República y los que le siguen también. Pues bien, a esto se le suma el costo de las primarias, a esto se le suma también lo que externa en una carta el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, quien se excusa por no participar en la reunión, porque se encontraba en campaña. Está en compromiso político. No, pero él es en campaña. Sí. Entonces él decía que se excusaba porque tenía compromisos internacionales, pero hace la advertencia de que es inconstitucional que la Junta Central Electoral organice las primarias internas de los partidos políticos. Bueno, yo creo que ahora se da el elemento de que hay que modificar la Constitución. Habrá que modificarla entonces, porque dime tú, se está cuestionando el debilitamiento de las organizaciones políticas que ya no pueden administrar sus propios procesos internos. Y eso se ha visto en los últimos años. El último ejemplo de hace meses es el PRM, que aún con lo que establece la modalidad de celebración de primarias, que aún con un chin de gente que tiene su padrón electoral y con los poquitos cargos que fueron a convención, no se ha hecho nada todavía. Los otros días que Tony Raful dijo que pudo dar la cifra, los porcientos, porque los números no se podían cuadrar. Eso fue el PRM. El PRD se sometió a una instancia cuando celebró su convención ante el Tribunal Superior Electoral y ese órgano dijo que debían celebrarla nuevamente y todavía están en eso. El Partido Reformista, una facción celebra por un lado y otra facción celebra por el otro lado. Y eso es lo que entonces nos quieren decir a nosotros, que cada uno de esos que están presentando sus diferentes propuestas, de que deben ser los partidos políticos quienes digan de qué manera quieren administrar sus primarias internas u organizar sus primarias internas. Pero lo que se ha visto es que ya no pueden organizarla. El PLD no escapa a eso. Es más, el PLD eligió un método por encuesta y celebraron 3. Sí, yo creo incluso exactamente para elegir al candidato alcalde por el municipio de Santo Domingo Este. Tenían establecido una serie de parámetros y cuando arrojaban resultados ese no convencía y se hacía otro. O sea, ninguna de las organizaciones políticas tiene credibilidad ante la sociedad para organizar un proceso de elección interna. Y yo creo que eso incluso ya se ha superado. Ya incluso los partidos políticos plantean definitivamente que y ven cómo va
como válido, como visto bueno, de que la Junta Central Electoral incluso participe ya. No, ahora dicen algunos que la supervisen, Es, pero nada de inmiscuirse de en inmiscuirse. organización. Entonces dice el presidente que eso conlleva mucho dinero que no lo paga él, claro. Definitivamente, esa es la cuestión incluso aquí lo hemos dicho, y lo dijimos cuando se externó por primera vez este planteamiento del presidente de la Junta Central Electoral hace unos meses atrás. Y se decía, bueno, él decía que unos 4.500 millones casi 5.000 de millones pesos. de pesos. En fin, pero todavía no se ha visto por cuál razón, cuáles son los motivos. Y en fin, no se había dicho, sino simplemente fue un cálculo así rápido. Sí, bueno, en fin, si ese es quizás el costo, digamos, que necesita este país para poder darle a la población, y sobre todo a la población que es miembro de partidos políticos, y a los partidos políticos, unas convenciones, unas primarias con credibilidad, limpia, sana, y que demuestre que efectivamente se ha tomado una decisión final para que los partidos se enrumben en el camino adecuado. Yo creo que eso sería... No tiene precio. No tiene precio. Y si tenemos que hacer, aunque sea a todo el mundo donar, aunque sea ¿cómo se llama? Algo donaría a la gente. Un telemaratón, para conseguir eso, hay que hacerlo. Si eso es lo que se hace necesario para que definitivamente se pueda crear unas primarias justas y necesarias y limpias. Ahora bien, lo que hay que determinar, y ya son cosas secundarias, al fin y al cabo, porque partiendo de esta parte, porque es un nuevo ingrediente. Incluso el presidente y el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el cual prolongaba la legislatura por 15 días más a partir de este viernes, de este 27 de julio, cuando perima esta legislatura, con la posibilidad para permitir crear los consensos necesarios y se apruebe una ley definitiva de partido. Entonces yo creo que este ingrediente es un ingrediente nuevo que quizás puede perturbar la misma aprobación, incluso un tipo de que si algunas veces o si si a los diputados y los senadores están quizás actualmente en la decisión de tomar una decisión sobre un caso, digan, bueno, se paren porque mira, la Junta dice que no puede si no tiene este dinero. Pero tal vez ahí mismo pueda buscarse también la fórmula. Claro, porque yo no me imagino que le vayan a asignar a la Junta ¿cómo se dice? Una actividad, no es actividad la palabra, pero que le vayan a asignar una función, una responsabilidades que no tenía y que sea de brazo cruzado. Uno no se imagina eso. Incluso los partidos políticos que tanto dinero reciben mensualmente de los dineros del pueblo dominicano, también tendrían que hacer sus aportes. Pero a todo esto también, el diputado Fidel Santana dice que se trama en la Cámara de Diputados, que hay una trama en la Cámara de Diputados para unificar nuevamente las elecciones. Bueno, nuevamente se hicieron conjuntamente en para que sea febrero. Pero se había planteado en la nueva ley, el proyecto que se está estudiando, que las municipales y congresuales fueran en febrero. Y el tercer domingo de mayo las presidenciales. Él dice que se están tramando unificarse. Yo desde hace años, cuando estaba la modalidad de cada 2 años, planteaba que realmente el país no cuenta con tantos recursos para organizar elecciones cada 2 años y cada año estaba en un proceso de campaña de cada uno de los candidatos a cargo selectivo. Yo no veo cuál es el inconveniente de que se puedan celebrar de manera conjunta. ¿A qué que se le tiene miedo? O sea, yo no entiendo por qué hay que celebrar elecciones congresuales y municipales en un tiempo y 2 meses después hacer el mismo trabajo. Como decimos en buen dominicano, si tú puedes matar 2 pájaros de un mismo tiro. Recuerda que originalmente también se propuso cambiar los tipos para que no haya elecciones cada 2 años. Cada 2 años se unificaron otra vez, pues se pusieron cada 4 años
para permitir supuestamente a los partidos políticos mirarse hacia adentro y hacer los cambios estructurales, organizativos, todo eso, y eso nunca se hizo. No, eso no, Entonces, no forma. realmente si eso nunca se hizo y se mantuvo en campaña los partidos políticos los 4 años, porque inmediatamente, por ejemplo, el presidente de la República, aquí se le hicieron elecciones hace 2 años, y al otro día ya estaban diciéndose muchísimas cosas, habían candidatos y precandidatos. Y gente que nunca reconoce que perdió. Que perdieron todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que efectivamente, si aquí puede haberse los necesarios consensos y las necesarias mayorías para poder definitivamente dar una ley de partido, unificar y cambiar la constitución y crear todos los mecanismos necesarios para que exista una ley ya total y completa, eso yo creo que podría hacerse y no tener que convocarse ahora y volverse a convocar. Yo no me y imagino ya, como tú dices, matar 2 pájaros de un tiro o resolver todos los temas. Es muy bueno que incluso también sería bueno ver, porque todavía la misma, ahí en el Tribunal Constitucional, algo todavía que se tiene que debatir, que es el tema que nosotros desde aquí siempre hemos dicho, que es el artículo que el transitorio que no permite al presidente repostularse. Que le contó un periodo terminal, faltándole un año. Así es. Sí, entonces, todo eso debe ser visto. Eso hay que ver también la ilegalidad de la ley, ya que tantas personas hablan de la inconstitucionalidad en algunos aspectos, no ven tampoco la ilegalidad de las leyes en otros aspectos, aunque estén contenidos en la Constitución de la República. Estaríamos diciendo la Constitución violentando sus propias leyes. En el caso de Fidel Santana, yo no sé qué le preocupa a Fidel Santana, porque esos partidos que son minoritarios y que no pueden llevar delegados a las mesas electorales porque alegan que no tienen los recursos, tampoco tienen la gente, lo que pasa es que no lo dicen, para llevar delegados a tantos recintos y a tantas mesas electorales. Yo no sé cómo entonces lo harían, llevar delegados para febrero y llevar delegados también para mayo. Montar una logística para un proceso para febrero y también ese mismo partido que dice que no tiene recursos ni cuenta con esa logística para esos procesos, hacerlo también para mayo. Tanto recursos humanos como económicos. No, es que no, dicen que no lo tienen, entonces alegan fraude siempre, pero ¿cómo entonces lo van a hacer en 2 meses, con una diferencia de 2 meses? Que esto le generaría a ellos mayor confiabilidad y mejores condiciones para también. Ellos, porque pudieran todas las fuerzas enfocarla para un solo proceso. Y todos los que están aspirando a cargos selectivos, en el caso de los municipales y congresuales, pudieran también mandar las personas que tienen para, en este caso, los presidentes, en este caso, como delegados para las presidenciales, y ahí lo observan el voto también, porque la duda que se tiene siempre es de que el voto no se lo contaron, de que no le contaron el voto. Ese es como el cuento hay un cuento buenísimo, yo creo que eres tú que lo tienes, Misael, de un delegado de un partido político que le pagaron, ¿verdad? Le pagan para que vaya a defender el voto y todo. Sucede que quería votar por otro partido. Ese partido político no sacó un voto en esa mesa. Entonces era el delegado de la organización que ni él votó como delegado, porque los delegados votan en la mesa. No, y el presidente del partido fue. El presidente del partido le tocó votar en esa mesa. El presidente más sacó un voto. Solo voto. El presidente del partido le tocaba votar en esa mesa del partido del cual era delegado, representando a ese partido, defendiendo el voto. Y nada más sacó hay que ver si no fue el presidente que votó, pero nada más sacó el voto del presidente y dice él, ¿y qué yo voy a hacer? Ahora ni el voto mío salió y yo estaba en esa mesa y me pagaron para que fuera allá. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo ustedes me van a ayudar? Que yo votaba por otro partido. Que votó por otro partido. ¿No? Eso es lo que se da con estos partidos minoritarios que muchas veces tienen candidatos a tantos cargos selectivos a nivel nacional que sobrepasa la capacidad misma, porque deben sincerarse, deben decir, bueno, todos nuestros esfuerzos van a ser para llevar candidatos solo en el Distrito Nacional, por ejemplo. O que sea por municipio. Por demarcación, por demarcaciones, nada más. Que si son partidos, que necesariamente los partidos deben ser, si no son nacionales, no tienen que ser necesariamente nacionales. Y pueden tener, según una ley, bueno, usted tiene tantos militantes aquí presentados, según la cédula electoral,
usted puede participar en tales municipios. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque eso tendría incluso, le ahorraría tiempo y dinero a ellos mismos. Y también, incluso hasta más democrático sería el propio proceso. Pero en estos tiempos parece que se están manejando mucho los temas de que es lo que dice Fidel, la palabra dice es trama. Hay trama, hay pues, comunicadores que están hablando muchísimo, ya hablando temas de la misma situación que dijo el propio embajador. Te refieres al embajador de Italia, Vito Grimaldi, pero también aquí personas que están hablando muchísimos temas, incluso ya de informaciones muy clasificadas. Exactamente. Pero eso tendremos que hablarlo cuando tengamos quizás más información, más detalles. Hay otro precandidato que ha anunciado ya sus aspiraciones a la presidencia. Hablamos del cineasta Alfonso Rodríguez, quien tiene una larga trayectoria, tanto nacional como internacional, reconocida. ¿Alfonso Rodríguez? Alfonso Rodríguez, sí, ha hecho muchas novelas. Sí. Yo recuerdo novelas que ha hecho desde la década de los principios de los 80, lo que yo puedo recordar, en Puerto Rico, con actores famosísimos. ¿De la presidencia del país? A la presidencia no del de la coral, de cosas de arte. No. Ya él sobrepasó eso. Bueno. Él hizo su declaración jurada de bienes y declaró un patrimonio de 190.826.637 pesos. O sea, que una gente que tenga un patrimonio de 200 millones de pesos, siendo cineasta en este país, haciendo películas, la ley de cine, hay que revisarla y ver si hay que pagar impuestos ya, porque ya ha hecho rico a mucha gente. Él habla de este país, dice que él no puede seguir este país no puede seguir siendo gobernado por la peor gente que existe, que hace negocio hasta con la medicina que le tocan a los hijos de Machepa, gente que no tiene reparo a la hora de robar la ayuda de los fenómenos atmosféricos, gente sin escrúpulos, que vende la patria al mejor postor, gente que vende hasta nuestro oro, playa, nuestras riquezas naturales, que vende hasta nuestros hijos, dice. Son todas las acusaciones que él hace para ver cómo la mente humana ha llegado tan lejos que es capaz de asaltar todo el patrimonio de este país. Pues bien, sucede que en este país, un artista que está para crear, que está para motivar, sucede que en este país, yo creo que fue que él hizo esos 190 millones de pesos. Bueno, aquí viene. Porque cuando él vino a vivir para acá, yo no sé si tenía 190 millones de pesos. Así mismo es. Que vino desde hace muchos años. En ese país que dice que... Eso es muy interesante. En ese país que dice que roban, que le quitan todo. Todo, es que se ha fortalecido. Es que ha fortalecido su familia, que pudo con sus 2 hijas dar esta declaración y declarar su patrimonio. Es que lo han llevado y el patrimonio yo creo que lo tiene aquí, ¿no? Aquí, claro que sí, no es de fuera que ha venido. Las películas las ha hecho aquí, no, en la que se ha hecho rico. Físico, digamos, físico y todo, y su familia, y familiar y todo. O sea, él se ha fortalecido en estos últimos años en este país. Viene de hacer una serie de documentales y de películas desde hace muchos años, un fajador de la industria del cine, claro. que todos tienen que reconocerlo. Un gran actor, un artista. Pero se ha hecho rico aquí. Sí, en este país eso está que es asaltado, en este país que le quitan todo a los hijos de Machepa. Ojalá cualquier hijo de Machepa tener 90 millones de pesos de patrimonio. ¿Y en qué partido iría él? Es un partido que hay que se denomina Revolución Democrática 2020. Revolución Democrática. Pero no creo que sea movimiento todavía no está reconocido, me imagino. Pero sería interesante. Tiene que ser en el reconocimiento que se darán para los movimientos y los independientes, que eso es interesantísimo también, que lo contenga la ley. Que precisamente eso aquí, precisamente esa democracia que vive este país, es que permite que aquí, y tal vez también, como tal vez diría Juan Bosch, el mismo débil desarrollo capitalista que lleva el país, que no le permite precisamente a los pequeños burgueses como Alfonso Rodríguez, ¿no? Tener una función establecida única de ser actor. Es decir, él puede dedicarse toda su vida, ha hecho dinero siendo actor, productor y actor y todo eso. Pero ahora quiere ser político, ¿entiendes? Ahora quiere ser presidente de la República. Entonces, eso se ve precisamente el débil desarrollo político y el débil desarrollo económico, que se manifiesta en un débil desarrollo político, que es lo que manifiesta cuando él dice todo eso. Porque entran a la palestra pública
hablando de odio, derramando por los de poros y todo. por la boca odio, todos los epítetos habidos y por haber, todos, ladrones, sinvergüenza. Entonces, ¿con quién es que va a gobernar? ¿Con gente que va a traer de Marte? ¿Con quién es que viene? ¿Con cuáles dominicanos es? ¿A esos dominicanos de dónde lo va a traer? ¿Dónde va a traer? ¿De qué va a importar para él poder gobernar con gente? Entonces, ¿cómo tú empiezas una carrera o inicia entrarle en algo solamente descalificando, hiriendo, maltratando? Que ese lenguaje se ha puesto de moda en un sector social aquí, en la clase media. Social y sobre todo de los mismos medios de comunicación, lo que hacen opinión pública. Entonces, después y cuando tú le lees el pedigrí a todos, es así que se dice pedigrí, ¿verdad? A todos, tú te das cuenta que aquí han hecho su riqueza en este país, que ellos dicen que no dejan nada, que todo lo saquean, que todo se lo han roban. hecho multimillonarios, pueden exhibir grandes lujos merecidos porque trabajan mucho también. Claro. Se han ido a otros países y han tenido que venir aquí casi sin nada y se han fortalecido aquí nuevamente pero como en este país saqueado. Los otros días salió un informe, eso que tú dices, miles de dominicanos de Puerto Rico, Panamá, Martinica, España, están regresando, han regresado. Y están pidiendo, desbordan la capacidad de los consulados pidiendo carta de ruta para regresar a su país. Claro. En este país cuestionado, como dicen ellos, inservible, donde la gente no puede vivir. Nosotros ayer decíamos algo antes de ayer, Pantaleo y yo aquí, que cómo entonces se le pide a las personas que respeten las instituciones, que respeten el poder legalmente establecido, los gobiernos, el presidente, la figura presidencial, ¿cómo quiere que se respeten las leyes o los AME? ¿Cómo quiere que se respeten a la policía? ¿Cómo quiere que se respeten a los jueces? ¿Cómo quiere que se respeten a la autoridad, a un médico, a un doctor? Cuando tú lo que estás es destruyendo lo poco o lo mucho que existe en este país, socavando toda la base de autoridad de esas personas. Entonces, después dicen, mira, una mujer entrando la galleta a un amé, dándole golpe, o un juez, o una gente diciendo no deteniéndose cuando le van a detenerse. El lenguaje permitido, el derecho a tú decir todo lo que quieras. Eso mismo. Entonces, en la clase media de este país, en sectores de la clase media, hay que decirlo, se ha ido creando ese tipo de lenguaje, ese tipo de sentimiento, de irrespeto, de fomentando el odio que calcome a la persona y calcome a las instituciones, y están incluso enseñando a odiar a la persona. Hace mucho hemos dicho nosotros, cuando se empezaba aquí esas marchas que se sacaban y se decía todo tipo de palabras nuevas al presidente, de todo tipo, no importaba en esas marchas. Y eso iba socavando definitivamente. Es como si fueran hordas que vinieran al poder para sacarlo, para sacar al que está y vamos a destruir todo. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que detenerlo en este país. Hay que detener ese tipo de lenguaje y ese tipo de forma del quehacer político que algunos tienen. Así es. Y nosotros decíamos aquí que hay movimientos y gente que hace años está en las calles con discursos, con corrupción y todo eso. Y ya hemos visto cómo han ido sacando las caras, quiénes son los que tienen algún tipo de aspiraciones, porque entonces los políticos son corruptos, el sistema de partido es corrupto también. Sí. Esa clase gobernante es corrupta, pero ellos quieren ser políticos. Pero quieren ser, así es. Pero quieren ser políticos. Sí, se auto erigen como la figura moral que pueden definir y poner las reglas y decir quién es quién puede ser y quién no puede ser. Parece como el Juego de Tronos, como decía el señor ese que lo pasaba, que le hacían la iglesia. Sí, que él lo paseaba. Sí, lo paseaba. Si tú eras pecador. Exactamente, ¿no? Cosas públicas, así mismo. Y decir quién merece el castigo y quién no. Y quién no, así es.
Esto es también en la nueva modalidad que se tiene de estos conceptos novedosos que se tienen, la gerencia, Sí, que ya el sistema de partido no es para políticos. No, sino para gobernar no es para gerentes. políticos, es para buenos gerentes. Para gerentes. Y a nosotros siempre nos han enseñado que los gerentes para las empresas, Sí, y los así es. políticos... Pero eso es lo que pasa, que hay muchos que ya no quieren dividir la que es ser empresario de ser político, y quieren llevar la empresa y dirigir los partidos políticos, dirigir las como si fueran las empresas, como si fueran empresas, así mismo familiares. Es como decía alguien que los estúpidos cometen estupideces y los gerentes cometen gerenteses. Así es. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Regresamos. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, potes, vasos, platos, etc. La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3R, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente.
Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar! Continuando con el programa, y hay que hablar de este tema que cada 2 años o cada año ocupa la atención de nosotros, lo que hacemos opinión pública, pero también de los que tienen intereses afectados. En este caso hablamos del conocimiento nuevamente del Código Laboral, el Código Laboral que quiere ser modificado por el empresariado dominicano, que necesita también ser modificado, son revisiones que deben hacerse, pero que lo que se plantea afecta a aquellos que han ganado con su esfuerzo, su trabajo, algunas reivindicaciones y que quieren ser de alguna manera quitadas. El empresariado siempre alega que eso afecta a su crecimiento y desarrollo económico. Yo no he visto competitividad. su competitividad. Esa es la palabra no es competitivo con otros países, porque aquí la electricidad es muy cara, aquí las exenciones son muy bajas, aquí la presión fiscal es muy alta, aquí lo que tienen que darle a los trabajadores, los salarios tan dignos que ganan los trabajadores, que todo el mundo sabe que son salarios sumamente bajos, hacen que esos empresarios los niveles de ganancia o de ingreso para ser competitivos no les alcance. El asunto de la cesantía, vuelve y se habla de la cesantía, esa cesantía que tantas preocupaciones le da al empresariado dominicano. Una cesantía que la tiene el empresariado, la tiene el trabajador cuando lo cancelan, cuando se tiene que ir para su casa sin un empleo después de muchos años de trabajo y vaya Dios con lo poquito que gana, se va para su casa sin nada, tiene el Estado dominicano que ir a socorrer. Pero eso se critica también porque la inversión social también es populismo. Eso es, esos son temas de campaña, eso hay que ir eliminándolo también porque el pobre, como diría el coronel, no tiene que le escriba, el pobre no tiene nadie que lo vea. Pues bien, que vele por él. Sucede que los temas de la cesantía que quieren ser eliminadas, se habla de disability ahora como en Estados Unidos, pero imagínate tú. Imagínate tú. Pero ¿cómo puede tener, si todavía ni siquiera los propios trabajadores, eso que tú dices de disability, o no de, tienen nada, exactamente, no tienen para pensionarse. Para pensionarse, imagínate tú lo que tienen acumulado para ¿cuánto disability? podrían tener acumulado mensual que el empresario le va a dar una proporción durante el año, el tiempo que dure de desempleado. Deshabilitado, exactamente. Y con el bajo salario que tiene también, ¿cuánto le llegará a ese trabajador en su casa que está deshabilitado? Tú sabes que hay temas, tú planteaste desde aquí, siempre lo hemos visto, como tú dices, cada cierto tiempo vuelve a ser parte de la preocupación de todo, de la opinión pública, pero sobre todo de aquellos que se preocupan como programa como este programa, que se preocupa precisamente por aquellos más desfavorecidos, ¿no? Pero estamos hablando de que hay temas que son puntuales, como tú decías, la cesantía laboral, es decir, que los trabajadores se vayan para su casa, aunque después de 30 o 40 años trabajando, simplemente con adiós nos vemos, más nada. Como el cuento aquel de Juan Bosch, Los Amos. Se va sin más nada que lo que tiene, simplemente como si fuera un trapo viejo, un zapato usado, y después que ya no me sirve, ya yo lo boto. ¿Tú me entiendes? Sacándole el jugo, como dicen aquellos, como la caña, ¿sí? También ese es un tema que ellos quieren eliminar, el comité patronal de este país, o los patronos. Quieren eliminar el tema también de lo que tiene el permiso posparto. La licencia posparto que es de 3.5 meses, porque se modificó antes eran 3 meses. Así es. Se le puso medio mes más. Así y eso es. se quiere eliminar porque eso también lleva pérdidas a las supuestamente empresas. pérdida. El aumento también. Eso lleva también a la contratación de mujeres. Así es. Si usted es joven, ¿verdad? Sí. Pero usted no tiene hijos. Usted no está preparada. No puede, exactamente. ¿Tú me entiendes? Es una situación también, por ejemplo, para lo que son visitadores médicos, contratar a mujeres se le dificulta en edad de fecundidad porque esa mujer siempre puede estar exactamente para llegar, se convierte en un peligro. Un peligro, una situación le crea. Entonces no puede ni siquiera embarazarse. Y muchas veces
llegará un momento dado que dirán, bueno, como lo han hecho, se quedan embarazadas y la botan. No, tan pronto regresan de su, sí, de su periodo de licencia. Además de eso, también el tiempo de supuestamente el periodo de prueba. Que era de 3 meses, ahora lo quieren extender quieren llevar hasta un año también. Y tú sabes, eso es increíble. Pero tú sabes que siempre hay mecanismos. ¿Qué hacen ahora? ¿Tú recuerdas que esos muchachos que empacan fundas en los supermercados, los empacadores, tenían un salario mínimo sí. y las propinas con eso se defendían? Ya ellos van a empacar por cuenta propia. Y la propina que tú le des es lo único que ellos pueden tener como sueldo. Tú sabes también que esos periodos de prueba lo llevan a que no cumplen los 3 meses y son sacados, aunque vuelvan otra vez. Claro. Aunque vuelven. Pero tú te pones a pensar, ponte a pensar solamente, señores, que en 11 meses, un muchacho que consiguió en un periódico, dijo, bueno, vamos a trabajar 11 meses de prueba. Todos los días, ¿cuánto? 200 pesos no le van a pagar. 200 pesos, no, él 200 pesos para pasaje y comida, esas cosas. Por un año. Y lo pobre, lo que él tenía ahorrado se lo gastó, y lo que pudo conseguir prestado, que dijo, mira muchacho, mira, yo voy a conseguir un trabajo, te conseguí algo, préstame 5,000 pesos que yo te lo voy a pagar cuando me nombren. Y a los 11 meses, después que ha gastado 20,000 pesos, el jugo entero. Y ya esa fábrica o esa compañía ha aumentado su producción, lo botan y contratan a los 15 días después otro más que vuelve otra vez a durar 11 meses y después el otro lo botan otra vez y así sucesivamente. Entonces, lo preocupante de este caso es el siguiente. En este país se ha ido también creando, retrotrayéndonos cuando el mundo está camino incluso a niveles... A que la gente tenga más facilidades para el trabajo, que esté más tiempo con la familia, que pueda recrearse, que tenga tiempo de recreación. Así mismo es. Entonces quieren limitarle. Que la ciencia y la tecnología... limitarle también, que le da más facilidades, quieren limitarle todo. Todo. Entonces volver en este país, volver incluso, volver a los años... Óyeme, el Código Laboral primero fue del año 1952, cuando Trujillo, ¿no? Fue ese código, ahí fue que se planteó el asunto de la cesantía, el asunto de todos esos derechos laborales, señores, para que tú veas en el 52. Y eso, estamos viendo la mentalidad, para que ustedes vean la mentalidad de algunas personas, que dicen que lucharon algunos contra Trujillo y muchísimas cosas. Y esos derechos laborales fueron conquistados en esa época, que incluso el propio Trujillo lo dañó o lo limitó. Y vino a ser otra vez el Código Laboral reformado en el año 1992, cuando Balaguer, y en el que participó el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque Rafaelito, como experto laboral, entre otros expertos más. Y se pudieron crear condiciones laborales, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en fin, todo eso. Y ahora estamos tratando de crear un código laboral yéndonos quizás más allá del año 52, no volviendo al 92, no, sino al 52 o más allá. Entonces, lo que se le pide ahora, señores, no solamente a los empresarios, ¿ya? Hay que pedirle al Congreso de este país, que está conformado por diputados y senadores llamados progresistas de partidos que se hacen autollamar socialdemócratas, otros progresistas, otros, Liberación Nacional no, otros comunistas como Fidel Santana, en fin, todo ello se supone que ese conservadurismo... En su gran mayoría de una clase social, así mismo en es. Ascenso, entonces se supone... que vivieron en carne propia todas las limitaciones. Así mismo es. Sí. A ellos que hay que dirigirse para crear un código laboral aquí realmente progresista, que genere bienestar para todos los dominicanos, incluyendo las empresas dominicanas, pero sobre todo porque las empresas tienen mucha gente, tú dijiste ahorita, que los defiende. Tienen medios de comunicación, tienen cantidad de expertos en marketing, muchísimas cosas para mejorar su percepción,
Pero los obreros, ¿quién los defiende? Nadie. Bueno, ¿quién los defiende? El que debe defenderlo es precisamente el Estado dominicano. El que debe defenderlo son las instituciones y sus representantes. Así Entonces, es importante que se cree un código laboral justo. Hay que recordar, a la altura de este que país. Este país, a excepción del año pasado, que la economía tuvo un pequeño descrecimiento, que no fue que no creció, pero que no había crecido en la proyección que se tenía. Pero siguió, o sea, fue bueno su crecimiento. Hay que decir que ese crecimiento lo produce, como dicen los empresarios, nosotros producimos bienes y servicios. Entonces, ese crecimiento a ellos les toca mucho. Ellos aportan mucho al crecimiento, pero reciben muchos recursos. Muchos recursos. Y qué bueno que los empresarios de este país, como decimos los campesinos, viven como reyes. Porque tú lo dices, tú te imaginas un rey, ¿verdad? Viviendo en esa casa bonita, esas mansiones, como le dicen, y que ellos hayan trabajado para conseguir todos esos niveles de riqueza. Yo no he visto la primera empresa en muchos años en este país que haya tenido que cerrar por quiebra. Las empresas que han cerrado en este país y muchas ligadas a lo que es el sistema financiero han sido por malversación de fondos, por mal manejo, no porque el Estado ni porque se han ido con miles de millones de pesos. Y se han llevado el dinero de los pobres, de los ahorrantes. No han cerrado porque la presión tributaria y los impuestos lo están afectando. No han cerrado por eso. No han dejado de crecer por eso. No son competitivos por eso. No son competitivos porque se han dedicado a ganar demasiado e invertir poco. Por eso es que no son competitivos, porque ganan demasiado. Ojalá se verifiquen aquí o haya una ley que también le ponga un costo, un tope a las ganancias, los niveles de ganancia. Los niveles de ganancia de este país son exorbitantes. Hubo una denuncia que se hizo el otro día de los medicamentos, el alto costo de los medicamentos, que son demasiado caros los medicamentos en este país. Y el que habla con dueños de farmacia... Los medicamentos privados. No los privados, no me hablamos de las boticas ni de la farmacia popular del pueblo. Ellos se paso ya hay 521 farmacias populares. Así es, no hablamos de la farmacia del pueblo, que han beneficiado a tanta gente, donde la clase media también tiene que ir a comprar allá. Hablamos de los dueños de farmacia privada, que el que sabe del negocio dice que lo deja todo. Es así que te dicen, el negocio lo deja todo. Pero ¿qué pasa? El medicamento es caro. O sea... se te enferma un muchacho, tú tienes 3 muchachos y los miles de pesos que se te van mensualmente, uno dice, ¿y cómo es que una gente que gana 10,000 pesos puede subsistir? Eso es. ¿Y a dónde se va ese dinero? Bueno, se va al crecimiento del PIB, pero también un gran porcentaje se va a las ganancias que tiene cada uno de los empresarios dominicanos. Y es bueno que se sincerice todo. Ojalá se pueda poner sobre la mesa cómo es que funciona ese sistema aquí de comercialización en nuestro país, donde todos saben que se gana mucho, que un estado, que se vive bien. En un estado de bienestar, claro. En un estado de bienestar, al fin y al cabo, precisamente beneficia a todas las partes, Un obrero bien pagado, un obrero que se sienta con condiciones para ir, que no se enferme, un obrero que pueda tener las condiciones que su sueldo le permita ir a una farmacia, como tú dices, comprar un medicamento o comprarse una ropa digna o irse a comer un helado o comprar una comida. Eso, al fin y al cabo, va a redundar en beneficio para la compañía. Y tranquilidad también. Y tranquilidad para su familia y tranquilidad social también. Entonces, aquí hay que tratar también de quitarse esa forma, de esa visión todavía de más allá del año 52, porque ya estamos en otros siglos. Los mismos diputados y senadores, que tal vez no se les puede pedir mucho, porque incluso han rechazado hasta las tres causales. Es decir, ya podemos ver el conservadurismo mental que tienen los llamados partidos revolucionarios o progresistas de este país, que no se compadece la ideología que tienen, con los nombres que tienen. Claro, entonces son más conservadores que los mismos supuestamente conservadores. Tampoco la práctica con la teoría. Así mismo es. Entonces es importante que quizá podamos lograr eso. ¿Y qué tienen que hacer las empresas? Bueno, abocarse a lo que establecen las leyes, como esto que sucedió con la repostería Bondelic,
que se negó a que la inspeccionaran. Sí. Según lo que establece la ley, Proconsumidor tiene todo el derecho de inspeccionar a todos esos establecimientos. ¿Y qué dice la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo? Dice que ellos se están abocando a lo que son esos establecimientos que preparan comida. Claro. Ver cuáles son los niveles de higiene que tienen. Ya han cerrado muchísimo. Sí. Muchísimo. Que no solamente son restaurantes chinos. No, que no, muchas veces no quiere como chivo expiatorio. Sí. No, porque muchas veces quiere como chivo expiatorio a un curso chino y ya. No, si lo está llevando. Pero este establecimiento que se negó a que lo supervisaran, alegando después bajo una comunicación que no sabía si eran delincuentes o que si eran, y después dijo que no, que sí, que ellos sabían y que están dispuestos a que lo supervisen. A eso hay que abocarse. ¿Por qué? Porque también la población dominicana, aquellos que consumen, tienen derecho a que lo que estén comprando sea de calidad. Porque tú no sabes lo que te está comiendo, si tiene la calidad o la norma y cumple con las normas y las normas y los estándares que están establecidos. Porque tú te comes algo, te cae mal, pero nadie te dice a ti. ¿Qué fue? ¿Dónde fue? Si eso está adulterado y no hay consecuencias para nada más para que se enfermen. Precisamente. Y hay que ver muchas enfermedades que se están desarrollando en este país de producto de que proviene. Hay que hacer estudios. No, y eso, eso es institucionalidad. Claro. Eso es importante porque se pide institucionalidad. Entonces cuando las instituciones empiezan a ser funcionales e institucionales, ahí no se quiere. Cuando me afecta a mí, ahí no sirve para nada. Bueno, ya casi llegamos al final realmente. Vamos después, hay que hablar, bueno, mañana será el asunto de Donald Trump. Ahí que se filtró. Para que tú veas cómo va a ser que llegó el abogado que te defiende a ti, te graba, y ese abogado entonces le manda, no se sabe de dónde, y se lo mandan a un periódico y a una empresa multinacional para que la publique. Para que tú veas a ver si no es, como dice el propio Donald Trump, que parece una conspiración contra él mismo. Bueno, hay que hablar de Uribe, hay que hablar de Trump y muchas cosas que están sucediendo. Seguir con lo de Nicaragua, y lo de Lula. De Brasil, Lula da Silva, las encuestas lo siguen dando favoritos. A ver qué hace la justicia y todos esos renegados, parece que ese crecimiento y esas acciones que hicieron los gobiernos socialistas de Lula y de Dilma en Brasil le han pesado mucho. Así mismo, no quieren que los pueblos... No hay forma. Así es, pero los pueblos realmente son agradecidos. Y ahí está el pueblo brasileño en la calle. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora de programa. Sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye. Hasta mañana.